Buenos días, soy Mafer y gracias por sintonizar su programa Adolescente Informado. Hoy vamos a tener un programa que sé que les gustará. Hablaremos sobre la discriminación. Para ello vamos a tener el apoyo de Espinosa Lizana Mayalén, que nos va a decir qué es la discriminación. Campuzano Mariana, que nos va a decir por qué se da la discriminación. Tatiana Castro nos va a hablar sobre los tipos de discriminación. Bendesuya Kelin nos va a decir cómo afecta esta problemática a la sociedad y a la persona quien lo sufre. Chacchi Vargas María Fernanda, la que le habla, va a hablar sobre la ley y la discriminación. Y por último tenemos a De la Cruz Inga Karina, quien nos va a hablar acerca de cómo parar la discriminación. Sin decir más, comencemos. Según el diccionario Laws, viene a ser acto de discriminar, diferenciar o distinguir una cosa u otra de mala forma, dar un trato de inferioridad a una persona o colectividad, generalmente por una razón de raza, religión o ideología. Pero si nos ponemos a indagar más a fondo, la discriminación viene a ser un trato desigual hacia una persona, ya sea por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, orientación sexual, de condición física o mental, entre muchos otros. Aparte, se ha definido que la discriminación es un trato que se considera desventajoso. Algunas de las causas para que se dé la discriminación pueden ser circunstancias socioeconómicas. Pueden ser determinantes para el surgimiento de conductas discriminatorias, ya que una mala situación socioeconómica establece un ambiente más proclive a la discriminación. La ideología, ya que existen corrientes de pensamiento que validan la segregación y el trato de inferioridad a determinados grupos humanos. Una ideología constituye un conjunto de creencias que contiene sus propias teorías, emblemas, música, desfiles, etc. El miedo. En caso de que un grupo poderoso de personas practique la discriminación con asiduidad, cabe la posibilidad de que alguno de sus miembros esté disconforme con determinadas prácticas, pero no se atreve a expresarlo por miedo a las consecuencias. Personalidad dócil e imitativa. Hay personas que no son críticas con su entorno, no cuestionan la realidad que les rodea, actúan del mismo modo que sus allegados, comportándose de forma imitativa y según la costumbre. En numerosas ocasiones, las personas que discriminan no se han planteado por qué están discriminando a una persona, si hay motivos reales para hacerlo o si simplemente se están dejando llevar por la opinión de otros. La inconsciencia. Determinadas prácticas discriminatorias constan de varias etapas, de manera que si se divide el trabajo a realizar entre varias personas, ninguna de ellas será consciente de la verdadera magnitud de horror en la que se está colaborando. Lucha de intereses. Frecuentemente los grupos humanos se encuentran con un serio problema. Hay más personas en el grupo que bienes o alimentos. Al plantearse un conflicto de intereses, hay personas que no saben resolver el conflicto y actúan de forma violenta. Los tipos de discriminación. Una de las principales fuentes de la desigualdad es la discriminación, que uno de ellos están los ingresos, la clase social y la raza. Factores tales como el género, el origen étnico, la nacionalidad, la afiliación religiosa o la ideología política. Y así como estos, también hay tipos de discriminación por la edad. Por ejemplo, cuando a una abuela no le dan un trabajo, por decirlo, a un mayor de edad como 70, así por decírselo así, porque piensan que son unos inútiles y no hacen nada. O también para los menores de edad que piensan que muchos de ellos su opinión no importa porque son pequeños, o los adolescentes también, algunos de ellos no les importa su opinión de los adolescentes porque piensan que no saben nada y eso, ¿no? También la discriminación por género, por ejemplo, como existe en el machismo, también está la discriminación contra la mujer en el ámbito laboral, también la discriminación por discapacidad
discapacidad, que piensan que una mujer ciega exactamente una persona con discapacidad, por ejemplo, no puede tener relaciones sexuales así, ¿verdad? O la discriminación por la orientación sexual, que es obviamente la homofobia, que existe en muchos lugares, en muchos países del mundo, todo el mundo, como las otras también discriminaciones, pero la homofobia ya ha ido a un límite donde todavía llegan hasta la muerte. Muchos tipos de discriminación también llegan así, o algunos países los matan por ser homosexual. Discriminación religiosa, por ejemplo, he visto muchas fotos en Facebook de personas o monjitas donde las insultas y les faltan el respeto por eso. Y bueno, así es como esos. Tema número 4. ¿Cómo afecta esta problemática a la sociedad y a las personas que lo sufren? Primero, en pocas palabras, digamos qué implica discriminar. Pues discriminar implica tratar injustamente a alguien solo porque pertenece a un grupo social distinto, lo que se basa en prejuicios o valoraciones negativas por parte de quien agrede. En este caso, la agresión se basa en un ataque a una condición o característica fundamental de la persona en cuestión, como el color de piel, las características que tiene, podría ser su cultura, entre otras. Esto en la situación de la víctima, quien debido a la agresión que sufre puede provocarle consecuencias negativas que podría ser distanciarse o desvincularse de aquellos seres queridos como familias, amigos y las personas con las que contaba. De manera que va renunciando a una parte importante de sí misma o misma, impactando profundamente en su autoestima y generándole sentimientos negativos como la tristeza, la desolación, la ira y el temor constante a ser agredido. Debemos tomar en cuenta también que esto podría impactar más a ella, dándose el daño más fuerte que podría hacer que le provoque la muerte. Esta problemática afecta a nuestra sociedad porque no nos hace avanzar juntos como sociedad y retrocedemos por estas problemáticas. Ahora le voy a pasar con mi compañera. Las personas no somos iguales, sino equivalentes. Tenemos los mismos derechos y somos iguales ante la ley. Estos derechos humanos son muy importantes para un punto de partida para toda la sociedad democrática. La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Esta genera en los usos y las prácticas sociales entre las personas y con las autoridades, en ocasiones de manera no consciente. Por ello es importante conocer a qué se refiere para evitar discriminar y saber a dónde nosotros podemos recurrir para no ser discriminados o en caso de ser discriminados. La prohibición a la discriminación es un principio rector del derecho peruano. La igualdad de derechos y oportunidades está explícita en la Constitución Política del Estado peruano. Hablamos esto de 1993, mediante el artículo 2, inciso 2, señalándonos que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, sexo, raza, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. Existen vías para nosotros poder denunciar la discriminación. La Defensoría del Pueblo es una de ellas, pues es la entidad que investiga denuncias de ciudadanos por violación de sus derechos e identidades públicas. En el caso de discriminación en un centro de consumo se puede presentar una denuncia dirigida a la Institución Nacional de la Defensoría de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Indecopi, específicamente a la Comisión de Protección al Consumidor. Ahora, ¿por qué son importantes estos derechos? Imagínate que tales derechos no fueran válidos para todos, que en tu país a cierto grupo de personas no les permite expresarse libremente, no se les permite practicar su religión libremente, que un grupo de personas, a pesar de no ser sospechosas de un delito, sean espiadas por el gobierno.
Esa sería una sociedad muy incómoda, una sociedad en la cual uno o más grupos de personas se encontrarían en desventaja y serían discriminados en forma reiterada. Una sociedad inhabitable. ¿Te gustaría vivir en ella? Vale la pena defender los derechos humanos y todos pueden cooperar para eso. Entre los esfuerzos que está haciendo el Estado, cabe resaltar que en el 2006 los gobiernos locales implementaron ordenanzas regionales, municipales y distritales contra la discriminación. Además, el Ministerio de Cultura tiene la iniciativa Alerta contra el Racismo, mediante la cual informa e interactúa con la ciudadanía para enfrentar la discriminación étnica, racial en el Perú. ¿Cómo parar la discriminación? Existen varias maneras de parar y hasta disminuir la discriminación. Estas medidas activas se centran en prevenir y en combatir, también de fomentar o promover. Todos los empleadores y proveedores de educación deben combatir de forma continua y permanente contra la discriminación. Estas son algunas acciones que podemos realizar para evitar. Por ejemplo, puedes realizar entrevistas para observar si la persona fue discriminada y de qué forma o formas, y si fue de una manera, con cuánta frecuencia. A partir de ello, partimos a hacer videos reflexivos captando la atención del público con juegos educativos que incluiremos en ello. También podemos hacer charlas motivadoras hablando del tema e incentivando a que no se cometan estas acciones discriminatorias, contando las consecuencias que esta conlleva y que no es beneficiario para ninguna de las personas. Y así como estas, muchas gracias. Gracias. Recuerden que cualquier queja o consulta, con gusto los atendemos mediante nuestro correo electrónico adolescenteinformado@gmail.com, y no te olvides de seguirnos en YouTube como Adolescente Informado, en Anchor como anchor.fm Adolescente Informado, y ahora ya disponible en Spotify como Adolescente Informado. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo programa. Bye.